Hola a todos, espero que estén muy bien. Estamos ahorita en periodo de cuarentena, como ustedes saben, y estoy grabando esta serie de videos que van a ser una serie de clases didácticas con respecto a algunos temas que debemos de cubrir a lo largo del semestre. El día de hoy les voy a presentar lo que es el pensamiento de Thomas Reid. Básicamente vamos a ver algunas ideas generales, algunas más específicas, y de esta serie de ideas específicas va a ser su forma de pensamiento en cómo concibe el sentido común y también qué impacto tiene su visión del sentido común en las cuestiones epistemológicas. Espero que les guste, chicos, y así van a hacer una serie de videos en lo que dura la contingencia. Muy bien. Hoy vamos a ver al filósofo escocés Thomas Reid. En cuestiones generales, vivió entre 1716 a 1796. Fue un filósofo escocés, un contemporáneo de Hume, que ya lo vimos en las sesiones pasadas. Y entre sus principales logros ha sido fundar la Escuela Filosófica Escocesa del Sentido Común. También a través de la evolución del pensamiento de ciertos empiristas, él logró desarrollar una filosofía del sentido común que nos permite visualizar cómo generar conocimiento a través de una serie de creencias preexistentes. Entonces, algunas ideas generales para introducir un poco al pensamiento de Thomas Reid. Nos dice que el sentido común debe estar en el fundamento de toda investigación científica. Este sentido común indica que existe un mundo externo. Nosotros, a través del pensamiento de Reid, vamos a ver que los objetos no se nos dan directamente o no se nos impregna sus estados de manera directa a nuestras percepciones físicas, sino que ocurre un proceso que más adelante lo veremos como unas operaciones mentales que permiten ver a los objetos de manera distinta. Esto debido a la condición que nosotros tenemos como seres humanos individualizados. Por poner un ejemplo, en este mundo exterior yo puedo visualizar, por ejemplo, este vaso, ¿no? Este vaso tiene ciertas propiedades naturales, es transparente, tiene una base en forma de círculo, etc. Eso es algo que se nos puede impregnar sobre el objeto real y lo podemos visualizar así. Pero en el pensamiento de Reid varía. ¿En qué varía? En que, por ejemplo, esto nosotros podemos visualizar que es un contenedor, ¿no? Está vacío, está medio lleno de agua y esto nos puede visualizar que su función que tiene es la de contenedor, ¿no? Dentro de este contenedor no existe como concepto natural y por lo tanto no se está impregnando de manera directa, sino que la idea de contenedor es un resultado de una relación que existe entre este objeto, la función, un proceso mental que nosotros estamos a través de nuestros sentidos percibiendo y que se nos impregna de manera diferente, ¿ok? El concepto de recipiente o contenedor no existe en la naturaleza. Es una idea que nosotros tenemos a través de un sistema de creencias que se generan a través de una operación mental y da como resultado nuestra concepción en este mundo como un contenedor. Entonces, este vaso, siguiendo esta idea de Reid, este vaso tiene una doble naturaleza. Esta naturaleza de contenedor no existe de manera natural, sino que se nos da a través de un proceso de pensamiento. Eso es lo que nos quiere dar a entender un poco Reid en esta idea del mundo exterior. Muy bien. Otra idea que nos genera Reid es que para él la epistemología es una parte introductoria de la ética práctica.
Él genera una serie de axiomas que se conocen como el común census, y a través de estos axiomas pues forma la base de lo que sería alguno de sus formas de pensamiento para lo que vería que su utilidad es para la ética práctica, esta cuestión de sentido común. Y también nos menciona que la verdad es un consenso de millones de que algo sea tal cual. Esto es algo muy importante porque nosotros tenemos conceptos como, por ejemplo, el 2, el 4, lenguaje matemático que existe dentro del mundo, que nosotros lo hemos asimilado y que ha sido consensuado a través de diversas instituciones, diversas organizaciones científicas, académicas, etc., y que han llegado a la conclusión de que eso se les da un significado. ¿Okay? El 2, en México es 2, en China es 2, la simbología del número 2, nosotros la podemos ver en calles, en avenidas, etc. Identificamos la figura de un 2 y ese 2 nos representa lo mismo independientemente del lugar en el que estemos, del país, del idioma que manejemos, etc. El 2 tiene un significado universal. Entonces Reid lo que hace es que siguiendo este ejemplo del 2, existen conceptos que pueden ser considerados como verdad. Entonces, esta verdad, el 2 no puede ser incuestionable. El 2 es 2 y ya. Entonces, para él, la verdad surge a través no de nuestra generación individual, sino que es un consenso entre diversas personas. Entonces, aquí, análogo que estoy muy de acuerdo de Reid, es que la verdad y mentira pues dependerán también de lo que es este consenso y cómo se llega a través de los mecanismos de argumentación, de discusión, etcétera, para llegar a un punto que sería la verdad. ¿Okay? Eso es algo que me parece muy interesante y muy importante para introducir un poco el tema de lo que es el sentido común de Reid. ¿Ok? Muy bien. Hoy vamos a ver un poco lo que es, ya de entrada, lo que es el pensamiento de lo que es Reid y su sistema de sentido común. Para él, el sentido común es un sistema de creencias fundamentales a los seres humanos maduros y saludables. ¿Ok? Este es independientemente de sus diferencias histórico-culturales. Este sistema de creencias, para algunos autores como Ferguson y Levy, que hacen una discusión de qué es lo que debe de ser entendido, lo que es el sistema común, nos hacen una categorización de lo que es el sentido común y el sentido común sensato. El segundo, sentido común sensato, es la propuesta un poco más analizada y resultado del pensamiento de Reid, en el que nos dice que este sentido común es resultado no tanto de que sea dirigido o que tenga un impacto dentro de más o menos personas, sino que el sentido común, en el caso del sentido común sensato, nos va a hablar más de lo que es este sentido de sensación. ¿Okay? Nosotros lo que importa es cómo percibimos, cómo obtenemos la información necesaria de un mundo exterior, cómo se procesa, cómo se asimila y cómo se refleja derivado de un resultado de conocimiento, cómo se refleja y cómo se retroalimenta en este mundo exterior. ¿Okay? Entonces, el sentido común tiene que ver más con la moda que existe dentro de las creencias. Y el sentido común sensato viene un poco más, recordemos que es escocés, habla inglés y entonces él lo denomina más como en el término del sense. En el sense guiado por el término más específico traducido de sensación. El sense es una sensación.
Y eso es lo que le va a importar más a Reid. Cómo se siente, cómo se impregna dentro de nosotros estos objetos de la naturaleza y cómo se procesan dentro de la mente. Ok, entonces, para Reid, él nos dice también que existe una red de creencias interconectadas del mundo y nuestra relación con él. Nosotros no somos seres individuales, estamos relacionados con otros seres y por lo tanto estamos relacionados con otro tipo de percepciones. Llegamos a un consenso y determinamos el grado de validez del resultado del conocimiento generado por cada una de las percepciones, nos ponemos de acuerdo y determinamos lo que es y lo que no es. Eso es un poco siguiendo la lógica de Thomas Reid. Esta red de creencias también nos menciona que afectan nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque para Reid esta serie de creencias nos van a generar una visión del mundo del sentido común y una verdad socialmente construida. Retomamos un poco lo que es esto de la verdad socialmente construida. Me parece un concepto muy acertado de Reid, en el cual la verdad no es mi verdad, sino la verdad es de la sociedad, o lo que la sociedad quiere entender o entiende por verdad. ¿Ok? Entonces, para construir esta verdad socialmente construida, Reid nos habla de la importancia de lo que son los datos, la información disponible, el nivel de percepción maduro que nosotros tengamos, este sentido común sensato desarrollado, qué tan desarrollado lo tengamos, etc. Ok, y de ahí, ¿por qué surge esta discusión de lo que es el sentido común y el sentido común sensato? Bueno, él nos habla un poco de lo que es la percepción y su importancia. Esta percepción, él distingue dos tipos. La tradicional viene siendo por parte de los empiristas, que nos hablan sobre la importancia de los 5 sentidos para desarrollar la percepción. Nosotros podemos entender a través de ciertas ideas y ciertos conceptos, a través de la vista, del olfato, del gusto, del tacto y del oído. A través de estos 5 sentidos nosotros le damos forma a las ideas y una relación humano-objeto nos da como resultado ciertas sensaciones. Pero para Reid, él dice que eso no es realmente tanto lo importante, sino que nosotros también podemos contar con una percepción intelectual, es decir, no solo el hecho de que nosotros se nos impregne los objetos dentro de nuestro ser es lo importante, sino que también nos habla de que existen percepciones a grado intelectual que van mucho más allá que de los 5 sentidos, ¿ok? Esto nos explicaría, por ejemplo, cosas como el amor, que si bien existen algunas manifestaciones sensoriales, el amor podría ser catalogado como una sensación de una especie de sexto sentido que nosotros tenemos al operacionalizar en nuestra mente ciertas características del amor, que se dan una relación entre hombre y mujer, entre seres humanos, entre hombre y seres de la naturaleza, etc., ¿no? Entonces, esta percepción no la cataloga como una percepción directa, sino la maneja como una percepción indirecta. La percepción intelectual se da porque los objetos se nos presentan de manera diferente a cada uno de nosotros en nuestro ser. En nuestra percepción nos condiciona cierta información que nosotros procesamos de manera diferente. ¿Ok? De ahí, bueno, derivado de esa discusión entre la percepción intelectual y la percepción sensorial, es ahí donde lanza su propuesta de sentido común. ¿Okay? ¿Qué características tiene este sentido común para Reid? Bueno, la primera de ellas es que el sentido común remite a una condición innata del hombre, la cual formula juicios inmediatos y universales. Estos juicios, para Reid es muy importante la idea de juicios porque
es parte de este proceso de operación mental que nos permite determinar cierto grado de, digamos, resultados resultados de la mente. ¿Ok? ¿Cómo se llega a generar este análisis? Nosotros, por ejemplo, en el caso de Reed, nosotros tendremos una idea de lo que es el bien y el mal, tenemos una idea de gustos agradables o desagradables, etc. Pongamos un ejemplo. Yo me compro en una tienda departamental una fragancia que tiene esencia de cítricos, por ejemplo, limón, lima, naranja, etc. Y tendrá algunos otros componentes de menor grado, como lo es lavanda, cuero, etc. Maderas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo le impregno la loción en mi cuerpo y descubro que es un olor agradable o me resulta agradable. Paso caminando por la calle y como resultado de este olor, algunas personas considerarán agradable también la fragancia, ¿no? Entonces, pero, ¿qué es lo que determina el hecho de que me resulte agradable o no me resulte agradable? ¿Okay? Para Reed, el caso es que nosotros se nos presentan estas ideas de manera indirecta y generamos ciertos juicios a través de nuestra percepción de las cosas. Entonces, estos juicios son derivados de unos procesos mentales que nosotros hacemos en nuestro cerebro que reaccionan de manera diferente en cada uno de nosotros y como resultado podemos tener ciertos conceptos como lo es agradable, desagradable, mi gusto, no mi gusto, etc. Entonces, para Reed, esta condición suelen ser innatas. ¿Por qué innatas? Porque se nos impregna y se nos genera cierto olor, de manera que nosotros no sean creados por parte de una sociedad, sino que también pueden ser preconcebidos o generados a priori. Entonces, estos juicios tienden a ser con unas características que son inmediatos y son universales. Por ejemplo, regresando al ejemplo de lo que es la fragancia, nosotros podemos visualizar, podemos oler el efecto agradable que puede tener esa fragancia. Sin embargo, si nosotros vamos a un vertedero de residuos, un basurero, por ejemplo, ahí podemos encontrar olores fétidos y que nuestra respuesta natural y por lo tanto nuestro juicio inmediato sería el olor desagradable. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo determinamos desagradable y agradable? Pues es con base a nuestras experiencias sensoriales, pero también a través del proceso que nuestras experiencias sensoriales se nos impregnan y cada uno de nosotros genera cierta respuesta. Entonces, en ese proceso se generan estos juicios. ¿Ok? Estos juicios también nos los menciona Reed como una segunda característica que pueden ser usados en el crecimiento del saber y la cultura y que son dictados por la naturaleza humana. Aquí podemos ver que, por ejemplo, nosotros tenemos una idea de buen vestir y de mal vestir. Cada cultura determinará ciertos procesos de buen vestir o de mal vestir. Por ejemplo, es negativo utilizar sandalias y bermudas para hacer ciertas actividades, como por ejemplo honores a la bandera, una boda, etc. Estos juicios se han considerado universales porque se determina a través de que esta visión, al usar las bermudas, al usar las sandalias en un momento no indicado, derivan automáticamente en un juicio de valor, que es, en este caso, el resultado es: estás mal vestido.
y no es el lugar adecuado al respecto. Entonces, esto lo que nos permite decir, para en el caso de Reid, es que esta serie de creencias, junto con basadas en los juicios, nos van a permitir desarrollarnos de un comportamiento adecuado o no, o identificar cuáles son los comportamientos no adecuados dentro de una sociedad. Entonces, esta característica es muy importante para desenvolvernos de manera dentro de una sociedad de manera óptima. ¿Okay? También Reid nos menciona que el sentido común está relacionado con lo que es el buen sentido. Pero no solo se hace para la percepción sensorial, sino también para la intelectual de ciertas cualidades espirituales. Nosotros, en el caso de Reid, él lo que hace es más ponerle atención al concepto sentido más que a sentido común. Lo común no le parece tan relevante, sino que se pone énfasis un poco más en lo que es esta idea del sensation o sense, que va a derivar más adelante en lo que es la cuestión de la sensatez, pero toma esa parte él es muy empirista, toma esta parte de los sentidos y desarrolla lo que es la sensatez, que es, si bien se requiere un sentido común para desarrollar el sentido común sensato, el sentido común sensato es un sentido común más maduro y más equilibrado que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Ok. ¿Para qué nos sirve el sentido común? Reid nos explica que tiene su utilidad para comunicarnos entre sí y se razone de un modo comprensible. Nosotros vamos a tener ciertas ideas comunes. A través del lenguaje, nosotros podemos expresar nuestras ideas de maneras que el receptor pueda tener claro nuestro mensaje. Entonces, el idioma juega aquí un papel muy importante dentro de lo que es el sentido común. Y esta parte del razonamiento, para Reid lo que le importa mucho es que en el ámbito de comunicar, nosotros podamos llegar a un razonamiento común para así determinar ciertas ideas que puedan ser consideradas universales o ciertos juicios que puedan ser considerados universales. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos indica este sentido común? Este sentido común nos indica que nuestros saberes teórico, técnico, moral son indispensables para vivir. Nosotros necesitamos un mínimo de conocimiento para desarrollarnos en sociedad. Entonces Reid nos menciona muy precisamente que requerimos de cierto tipo de saberes para que nosotros podamos conducirnos en sociedad de manera efectiva. Estos son saberes teóricos, por ejemplo, ser un hombre, ser una mujer. ¿Qué significa eso? O sea, básicamente da la alusión de que nosotros podamos mantenernos por nuestra cuenta, o se nos enseña que nosotros debamos de mantenernos por nuestra cuenta, y eso nos da un sentido de hombría o de femino, en el caso de las mujeres, que puedan ser hombre y mujer dentro de sociedad. Dentro de estos saberes técnicos, pues están las capacidades que nosotros tenemos para desenvolvernos en nuestro trabajo. O sea, las capacidades, si eres ingeniero, pues tú vas a tener las capacidades de hacer, recipientes de plástico, hacer lentes. Esto requiere de ciertos saberes indispensables a niveles técnicos. Entonces, cómo hacer un armazón, cómo hacer la lente, etcétera. A eso se refiere un poco Reid en cuanto a los saberes técnicos. Y también destaca los saberes morales, que estos saberes morales son los que nos permiten distinguir lo que es el bien de lo que es el mal. ¿Ok? Muy bien. Dentro de los juicios,
Reed también nos menciona que existen ciertos juicios originales y naturales que integran un mobiliario o equipo del entendimiento humano. ¿Okay? Esto para mí es muy importante y es una de las grandes contribuciones que Reed hace al conocimiento humano, que nos habla de una sistematización, de una integración de ciertos saberes mínimos que se van a procesar dentro de nuestro cerebro y que van a generar como resultado cierto conocimiento y ciertos conceptos que nosotros vamos a transmitir hacia los demás. Entonces, este mobiliario, él lo llama axiomas, pero no se centra tanto digamos que en establecer cuántos o cuáles son los mínimos indispensables, sino los empieza a presentar y dejar una especie de parteaguas por los cuales se pueden verificar efectivamente cuáles son los mínimos indispensables y cuáles no. Sino que él más se centra en construir este inmobiliario o equipo del entendimiento humano. Es decir, que para Reed es un proceso, el conocimiento humano y el entendimiento humano no se da de manera directa, sino que pasa por un proceso de nuestro cerebro, de nuestro consciente, y nosotros podemos, a través de estos juicios, emitir ciertos resultados o ciertos conceptos, ciertas ideas y plasmarlas hacia los demás. A eso se refiere un poco lo que es el entendimiento humano. Nos sirve este mobiliario para conducirnos en los asuntos cotidianos de la vida. ¿Okay? Son estas herramientas y este proceso de operaciones mentales que nos permiten distinguir bien, nos permiten distinguir mal, nos permiten distinguir comportamientos correctos de los incorrectos. A esa dirección va un poco Reed. ¿Okay? Y bueno, también nos habla de que estos juicios son una creencia espontánea en la existencia presente de aquello que nos muestra con claridad nuestras sensaciones. Es una creencia en la existencia pasada y la creencia en la existencia de lo que concluimos. Nosotros vamos a hablar un poco de lo que es, digamos, de resultados de estos juicios y resultados de nuestro entendimiento humano. Nosotros vamos a tener una mayor claridad y una mayor elocuencia a la hora de comunicarnos y entablar relaciones, objetos, imágenes, de objetos, personas, una relación entre personas, etc. Entonces, esto nos va a ayudar a que nosotros nos podamos desenvolver en nuestra vida cotidiana. ¿Okay? Reed también rescata como otra característica de su pensamiento lo que es el sentido común y su relación con el lenguaje. Es muy importante para Reed el lenguaje porque a través del lenguaje nosotros podemos, digamos que es el conductor o medio en el que se manifiesta el sentido común. El idioma es nuestro conductor. Y también esto nos puede llevar a que ciertas ideas, ciertas opiniones, a la hora de presentarse dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro mundo, nosotros las podamos contrastar con otras ideas de otras personas y de ahí derivar proposiciones universales. Y eso es un poco lo que nos habla un poco a grosso modo, lo que es el pensamiento de Reed en cuanto al sentido común y relaciones con el lenguaje. En cuanto al sentido común, también Reed nos hace una distinción de algunos principios generales de lo que es el sentido común. Él nos hace una distinción entre verdades contingentes y verdades necesarias. Esto con la finalidad de analizar las creencias básicas asociadas a las operaciones mentales como la percepción, memoria, concepción, imaginación o razonamiento. Para Reed es muy importante, digamos, al menos establecer una serie de axiomas que puedan ser considerados como los principios básicos del sentido común. Sin embargo, no
avanza demasiado o lo toma, digamos, con cautela, establecer cuáles son estos mínimos indispensables. Los presenta un poco. Para Reed también nos habla de que este proceso de sentido común y su relación del juicio y de estas operaciones de la mente nos permiten también determinar la existencia de hechos y cosas, creer o convencerse sobre la base de evidencias diversas. Aquí nosotros podemos determinar que ciertas cosas pueden ser categorizadas como objetos reales y otras categorizadas como objetos de la mente. ¿Qué es esto de objetos reales y objetos de la mente? Supongamos que nosotros vemos en un parque un pájaro, un ave. Pueden escoger el tipo de ave que ustedes quieran, pero esta ave tiene algunas características naturales que la distinguen de otros seres vivos. Pueden volar, tienen plumas, tienen pico, etc. Entonces, esas características podemos determinarlas que en su conjunto dan un concepto de que es ave y que es un objeto de la realidad. Y que nosotros podemos tener un contacto directo e identificar conceptualmente qué es ese animal y qué no es ese animal, que lo distingue de los peces, de los anfibios, etc. Sin embargo, nosotros como seres humanos también tenemos objetos que pueden ser considerados del pensamiento o objetos de la mente. Uno de ellos es, por ejemplo, podemos poner el caso de Dios, ¿no? ¿Dios es real o Dios no es real? ¿Cómo se nos manifiesta Dios? Estas son algunas preguntas que se le ha hecho al catolicismo, a todas las religiones, y de ahí nosotros podemos partir, bueno, nosotros podemos tener una sensación de Dios, sin embargo no es un ser tangible, o incluso podría ser debatible que pueda ser un no ser, ¿no? Eso también se puede debatir, pero sin embargo nosotros tenemos una concepción de Dios. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, pues en el caso de Reed, él nos explicaría que Dios es un objeto de la mente. Si bien nosotros no podemos utilizar los 5 sentidos para concebir a Dios, esto no significa que no tengamos un concepto de Dios. Nosotros tenemos, a través de las operaciones de la mente y de nuestro racionamiento, podemos definir ciertas características que competen a un ser divino, como lo que es Dios, de otro ser divino que no es Dios. Entonces, por ejemplo, la idea de omnipresencia, la idea de todopoderoso, no podemos recibirlas a través de lo que son los sentidos comunes, que serían estos 5 sentidos, sino que nosotros, a través de la idea de Dios, se nos presenta de manera indirecta y a través de nuestro proceso de razonamiento y de sensaciones, como puede ser el temor, el amor, el miedo, etcétera, podemos preconcebir una idea de Dios. Y esta idea de Dios puede ser caracterizada de manera diferente dependiendo de la religión al que acudas. Digo, los dioses basados en religiones monoteístas pueden presentar diversas características y por lo tanto diversas formas de percibir a dioses politeístas, de religiones politeístas, perdón. Y de ahí, pues, podemos demostrar que Dios puede ser un objeto de la mente y que se nos manifiesta en cuestiones de la mente. Que esto es un poco un rechazo a ciertas ideas de Kant, de Descartes, etc. Pero es una idea bastante interesante sobre cómo percibir los objetos, que no todos los objetos pueden ser percibidos de manera como los empiristas tradicionales lo concebían, sino que nos ofrece un nuevo panorama al respecto. Y bueno,
Retomando un poco las cuestiones del enjuiciamiento, Reed también afirma que con enjuiciar nosotros desarrollamos una habilidad que nos permite generar nociones precisas y diferentes de las cosas. Estas nociones se relacionan con operaciones mentales tales como percibir, recordar, concebir, razonar, imaginar, etc. Sin embargo, esta capacidad de enjuiciar requiere maduración y articulación con otras operaciones mentales. Las principales son las primeras. Percibir y recordar son básicas para que nosotros desarrollamos este sentido común sensato. Sin embargo, también Reed nos menciona que las capacidades de enjuiciar son diferentes dependiendo del contexto y de la persona. Cada uno de las personas desarrolla, tiene ciertos procesos de maduración que le permiten desarrollar sus juicios en etapas más tempranas o en etapas más tardías. Ok, muy bien. Reed también nos menciona que, digamos, esta capacidad de enjuiciamiento requiere de ciertos sentidos que van más allá de los comunes y que van a ser desarrollados de manera como una especie de sexto sentido. Vamos a requerir un sexto sentido que nos permite operacionalizar la mente de manera distinta. Aquí Reed me recuerda mucho a lo que es el ejemplo de Matrix. No sé si la película la hayan visto. Hay una escena muy clara en la que uno de los antagonistas se reúnen en un balcón y empiezan a comer carne. Y uno de ellos empieza a preguntarse, textualmente no recuerdo las palabras, pero nos menciona que prueba la carne, un pedazo de carne, lo corta y lo introduce en su boca y dice, esto es delicioso. Pero, ¿cómo sé que Matrix tiene el sabor específico de lo que es carne si yo nunca he comido carne de verdad? Dentro de la Matrix, los protagonistas de esa escena nos mencionan este debate de lo que habla de un mundo externo. En el caso del ejemplo, lo que nos quiere hacer alusión es, y tomando las ideas de Reed, es cómo estos procesos mentales o cómo la percepción genera este gusto o este disgusto y esta sensación nunca antes percibida de lo que es el sabor carne cuando no se ha comido carne. Entonces Reed nos hace, para responder, digamos, esta analogía, Reed nos hace una comparación entre los objetos reales sensoriales y conceptos de la mente, pero que en este caso Matrix lo haría como una especie de operación mental innata dentro del cuerpo y nos daría como resultado una respuesta, y esta respuesta sería el sabor delicioso. Aunque esta persona no haya probado directamente la carne en su vida, tendría preconcebida una sensación de delicioso de lo que debe de saber carne. Y bueno, ya para finalizar, vamos a hablar un poco de lo que es la contribución de Reed en cuestiones epistemológicas. ¿Okay? Él nos dice que los objetos con los que se trata el entendimiento humano por intermedio de la percepción y la memoria no son objetos reales, sino son objetos pensados del pensamiento, que ya lo habíamos visto anteriormente. Y bueno, también otra de las contribuciones es que Reed da forma a un realismo directo. Él argumentó que la tesis de que nuestras percepciones y recuerdos son de objetos reales y no de objetos pensados. A través de estos objetos reales nosotros podemos también construir objetos pensados, pero no viceversa. Primero debemos de tener a nivel, digamos, de recibir primero los objetos reales y después los objetos pensados.
También nos menciona, en cuestión de contribución de conocimiento, que las percepciones son de objetos extramentales y no de unidades representantes de los objetos representados por ellos. Lo vimos un poco con las cuestiones del recipiente, o sea, nosotros tenemos ciertas ideas de no lo que nos represente de manera directa un objeto, sino lo que construimos a través de nuestra relación que tenemos y que nuestro proceso mental hace y deriva un resultado. Y por último, nos menciona que no se perciben las cosas directamente, sino que hay un proceso derivado de un proceso causal físico que parte de la cosa exterior y mi cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, en el caso de Reid, es que nuestra percepción, nosotros no vamos a tener una percepción directa como lo hacían otros empiristas o fundamentaban otros empiristas, sino que nosotros vamos a tener una distorsión a la hora de establecer nuestra relación objeto-percepción. Entonces, esa percepción nosotros podemos utilizar, digamos, nuestra relación con nuestro objeto y podemos ver que puede tener diversos significados dependiendo de nuestro desarrollo mental, de nuestro sentido común sensato. ¿Okay? Por ejemplo, uno puede ver en el caso de la pared que tengo detrás de mí, que es de color azul. El azul tiene propiedades únicas y que nosotros a través de la vista podemos distinguir ese azul. Pero el matiz de azul es otra cosa. Nosotros podemos ver que este azul, podemos catalogarlo, algunos podrán decir es un azul eléctrico, un azul rey, un azul Francia, etc. Entonces, esta percepción, si bien sigue siendo azul, tiene una propiedad extra que nosotros, en el caso de Reid, deriva de un procedimiento causal de la mente. Entonces, este significado hace que las cosas que nosotros tengamos en nuestro exterior las asimilemos de manera diferente dependiendo de las percepciones que nosotros tenemos. Entonces, bueno, con eso concluiríamos lo que es la sesión de Reid. Espero que les haya gustado. Es un filósofo, fue un filósofo muy interesante, plantea ideas bastante radicales que podrían ser consideradas debatibles. Sin embargo, considero que es uno de los principales precursores de utilizar, digamos, esta parte de la ilustración y de cómo el conocimiento puede ser percibido de manera indirecta, y lanza una propuesta de las operaciones mentales, de los juicios, y desarrolla todo lo que es una teoría del sentido común. Entonces, espero que les haya gustado, chicos y chicas, y bueno, nos vemos en la próxima sesión. Por favor, lean las lecturas y seguimos en contacto. Que les vaya muy bien.